Bienvenidos al webinar Sesgos de Género en el Financiamiento a MIPYMES de Mujeres, que organizan el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar todas sus preguntas a través del chat de Zoom. Asimismo, para acceder a la interpretación simultánea, pueden hacer clic en el globo y seleccionar el idioma. Este seminario tiene por objeto conocer las generalidades teóricas de los sesgos y particularidades relacionadas con los sesgos de género en el sector financiero y la forma en la cual los mismos tienen implicaciones en la inclusión financiera de las mujeres, por medio del otorgamiento de créditos. Para la apertura de este evento, contaremos con las palabras de bienvenida del jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID, el señor Juan Antonio Ketterer, y del secretario general de ALIDE, el señor Edgardo Álvarez. Señor Ketterer, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más y es un gran gusto también colaborar y estar en una actividad conjunta con ALIDE y con su secretario general, Edgardo Álvarez, que tanto está haciendo por la institución. Nosotros queremos empezar diciendo que todos los temas relacionados con género son de la mayor importancia para el BID. Esto es algo que imagino que todo el mundo ya sabe, pero creo que es importante que lo diga, porque nosotros desde ya hace un tiempo estamos incluyendo en nuestras operaciones de crédito importantes componentes, importantes medidas relacionadas con el tema de género. Y esto me lleva a una cuestión importante, y es ¿qué es el tema de género? Bueno, para nosotros el tema de género es una cuestión, como digo, de importancia grande, y no solamente por un tema ético de igualdad, sino también por un tema de aprovechar, de que todos los países aprovechen a máximo sus oportunidades para aumentar la productividad de sus economías. Eso es algo que está plenamente demostrado que se puede hacer de muchas maneras, pero una de ellas y que tiene resultados inmediatos muy importantes es el tomar medidas de inclusión de género. Para ello, desde el punto de vista nuestro, es decir, que somos los proveedores de instrumentos de financiamiento, para ello es importante tener claridad dónde están ahora mismo los cuellos de botella que sobre los cuales se puede actuar. Y los cuellos de botella, nosotros, como todas las cosas en la vida relacionadas con el crédito, se pueden separar en tres grandes partes. Una parte es la oferta de crédito, la otra parte es la demanda de crédito y una tercera parte es el entorno de mercado en el cual la oferta y la demanda se encuentran. Entonces, para no hacer una spoiler alert aquí, diría que esos son los temas grandes de conversación. Yo creo que son los temas grandes que tenemos que aclararnos todos, compartir, tener una idea conjunta de cuáles son los cuellos de botella y de cómo atacarlos. Y eso entiendo yo que va a ser parte, o va a ser la parte más importante del taller de hoy. La presentación inicial que va a hacer Karina, que trabaja con nosotros ya desde hace un tiempo y se ha demostrado como una persona gran conocedora del tema, yo creo que va a ser una presentación que les puede dar un marco interesante sobre el cual luego desarrollar una conversación y ver si podemos llegar, que seguro que sí, llegaremos a conclusiones importantes para el trabajo de todos y en particular para el trabajo de BID y de ALIDE, que en parte por eso estamos organizando este seminario para aprender, porque el punto más importante de todos nosotros es aprender e incorporar estas lecciones en nuestro quehacer diario. Bueno, sin más, les agradezco otra vez
su participación y al IDE por su colaboración. Y le paso la palabra a Andrea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ketterer. Señor Álvarez, adelante, por favor. Gracias por su palabra, Juan, Andrea. Buenos días, saludos amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinario, Sesgo de Género en el Financiamiento de MIPYMES Mujeres, impulsado, como mencionó Juan, por el BID y el IDE. Como ustedes conocen, aunque este no es un tema exclusivo del sector financiero, actualmente las mujeres siguen enfrentando grandes desventajas en el mundo laboral. Ello debido a factores de comportamiento y normas sociales que derivan en prácticas discriminatorias, que se traducen en puestos de trabajo menos remunerados, así como menor progreso en sus trayectorias laborales. Si bien la brecha salarial en América Latina y el Caribe se ha ido reduciendo en las últimas décadas, aún así, según el índice de mejores de trabajo de la OIT del 2018, las mujeres ganan aproximadamente un 20% menos de lo que gana un hombre y tienen menos posibilidades de tener un empleo formal. Como nosotros sabemos, a pesar de los avances en materia de inclusión financiera en América Latina y el Caribe, aún persisten barreras tanto de oferta como demanda al momento de acceder a productos financieros. Una de las barreras con mayor persistencia en nuestra región son los sesgos de género, particularmente a mujeres empresarias. Históricamente, las mujeres han estado excluidas del sistema financiero formal y tienen un menor índice de acceso al financiamiento, tanto al crédito personal como al crédito empresarial. Ello debido a múltiples factores, como pueden ser la presencia de barreras legales y regulatorias, falta de información de la que adolecen las prestatarias potenciales, actitudes discriminatorias en las prácticas de las instituciones financieras derivadas de las distintas percepciones culturales, sociales y religiosas, así como que productos financieros, estrategias de mercado y ofertas de servicios no están adaptadas a las distintas necesidades de las mujeres para que éstas puedan ser clientes potenciales. Solo como referencia, la última base de datos Global Findex, que es el conjunto de datos de cómo los adultos ahorran, piden prestados, realizan pagos y gestionan el riesgo, que fue realizada en el 2017, muestran que de la población mayor a 15 años, con una cuenta en una entidad financiera, los hombres llegan a ser el 59% y las mujeres el 52%. Respecto al porcentaje de esta población que ha tomado un préstamo en una institución financiera o usado una tarjeta de crédito, los hombres llegan a ser el 24% y las mujeres el 19%. Claramente, hay una diferencia en contra de las mujeres. Por lo tanto, es importante fortalecer el rol de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe en la gestión de recursos humanos y la generación de una cultura corporativa inclusiva, de forma que se pueda minimizar la pérdida de beneficios causados por los sesgos de género y al mismo tiempo aprovechar de forma adecuada el potencial de financiamiento al segmento de mercado de mujeres. En esta línea, se han empezado a desarrollar iniciativas y políticas con el objeto de cerrar brechas de género. Así, a nivel internacional, hay diversas iniciativas a través de las cuales se ofrecen recursos de asistencia técnica, conocimiento y financiamiento a intermediarios financieros que innoven en productos financieros para el financiamiento de empresas lideradas por mujeres. A nivel de bancos de desarrollo, en nuestra región, algunos han incursionado con productos o programas de financiamiento y garantías financieras dirigidos a mujeres. Destaco al Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, al Banco Nacional de Costa Rica, Nacional Financiera, NAFIN y FIRA de México. Y en este último, hace pocos meses, emitió un bono con enfoque de género para financiar proyectos de mujeres. Igualmente, Corfo de Chile, el Banco Vice y Banco de la Nación de Argentina van en esta línea al diseñar programas de apoyo exclusivos y de garantía con asistencia técnica a mujeres empresarias o empresas con representación legal a cargo de una mujer. Otro caso es el de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, Corfo, al brindar capital humano para la innovación de empresas de mujeres y financiamiento de hasta el 90% del proyecto. Hay un rasgo destacado en los apoyos de la Banca de Desarrollo a emprendimientos liderados por mujeres. Y es que hasta hace unos años, estos estaban más enfocados en negocios para supervivencia, como podemos verlos a través de los diferentes programas de microfinanciamientos. Hoy,
Esto se ha ampliado a apoyar a los emprendimientos en general liderados por mujeres, que puede ir desde un pequeño negocio informal hasta proyectos de empresas tecnológicas. Estas experiencias representan un antecedente importante para evaluar e identificar estrategias que los bancos de desarrollo de la región podemos adoptar para financiar la autonomía económica de las mujeres y promover su empoderamiento económico. Con esto en mente, el objetivo de este encuentro es discutir, reflexionar las generalidades teóricas y las particularidades relacionadas con los sesgos de género en el sector financiero y la forma de la cual los mismos tienen implicaciones en la inclusión financiera de las mujeres por medio del otorgamiento de créditos y otras facilidades financieras. Por lo que observo la reunión y como fue comentado por Juan, tendremos un amplio espacio para discusión. Vamos a ahondar en las distintas presentaciones sobre los sesgos de género en el financiamiento de las mujeres y las oportunidades de política que surgen ante esta situación. Finalmente, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por su participación en este webinario, esperando que sea de su utilidad y sirva de espacio para intercambiar conocimientos, experiencias y establecer lazos de cooperación. Además, quiero realmente destacar que en este evento 3 de cada 4 participantes son mujeres, lo que nos complace de sobremanera. Un fuerte aplauso y un fuerte abrazo para todos ustedes que nos acompañan. Finalmente, de nuestra parte, estaremos siempre a disposición y esperando desarrollar muchas más actividades como esta, sin duda contando con el apoyo del BID, nuestro aliado estratégico. Muchas gracias y que tengan una linda mañana. Gracias por sus palabras, señor Álvarez. A continuación, tendremos la presentación de la ponencia Sesgo de Género en el Financiamiento a Mujeres, a cargo de la señora Karina Azar, consultora de género en el sector financiero del BID. Karina tiene una maestría en Desarrollo Territorial Sostenible. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de género e inclusión financiera. Ha trabajado en la Dirección de Desarrollo Productivo y Financiero de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y en la actualidad acompaña la agenda de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID, en los temas de transversalización de género y diversidad para las instituciones del sistema financiero. Karina, queda usted con la palabra. Muchísimas gracias, Andrea, y hago eco también de las palabras de apertura que hicieron tanto Juan Antonio como también Edgardo. Sin duda, creo que este puede que sea, digamos, el primer escenario que estaremos haciendo entre ALIDE y el BID en cuanto a los temas de sesgos de género, pero no será el último. Hay algo muy importante y es que seguramente todos los aquí presentes habrán escuchado sobre el tema de financiamiento a MIPYMES de mujeres en particular, y que uno de las brechas que también se han identificado está en todos los temas de sesgos, ¿no? O sea, una de las barreras que desde el punto de vista sobre todo de la oferta que se ha identificado es en los temas de sesgo. Y esto es justamente la presentación introductoria que queremos compartir con ustedes. Y muchas veces lo damos por sentado, pero creemos que también es importante poder tener una base homologada, entre comillas, sobre los conceptos que nos van a servir para poder tener como contexto el panel que nos van a hacer varias instituciones de América Latina más adelante. Y es justamente las palabras de sexo y género, los conceptos que muchas veces utilizamos de forma intercambiable, pero que conocemos que nos referimos a dos temas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de sexo estamos hablando de las características anatómicas o biológicas de los cuerpos, mientras que cuando estamos hablando de género nos referimos a aquellos temas o a las construcciones que la sociedad ha, digamos, atribuido como femeninos o masculinos, y por ende los roles que la sociedad y también en un momento determinado considera apropiado que ya sea hombre o mujeres pueden hacer. Entonces, por esto es que consideramos que es importante sobre todo entender que cuando hablamos de género, no estamos hablando de sexo, no son palabras que son sinónimos. Cuando estamos hablando también de género, no estamos hablando de temas relacionados con mujeres únicamente, es un concepto mucho más amplio. Y cuando estamos hablando de género, tampoco exclusivamente estamos hablando de feminismo. Y esto porque se da y es porque existe una prolongada práctica
de socializar lo biológico y de biologizar lo social, ¿no? De buscar interpretaciones o de buscar un poco explicaciones dentro de características que no competen ya sea a una palabra o a la otra. Y otro punto también muy importante es lo referente a sesgos. Es el otro concepto que también nos va a servir mucho para ahondar en los temas de sesgos de género. Y un sesgo es un efecto cognitivo que desde el punto de vista psicológico produce una desviación en el procesamiento de alguna información que estamos recibiendo y que no necesariamente nos conlleva, digamos, a un juicio adecuado o a un juicio exacto de pronto de alguna realidad. Entonces, los sesgos no siempre tienen alguna explicación lógica, todo lo contrario, normalmente le estamos buscando dar interpretaciones ilógicas, ¿no? Y desde ese punto de vista, los sesgos de género, ¿qué son? Cuando hablamos de sesgos de género, estamos hablando de la predisposición o, digamos, la subjetividad a la manera o, digamos, al momento de seleccionar o tomar decisiones sobre una persona. En este caso, esas decisiones o esa subjetividad está basado en el género asignado a esa persona, que a su vez puede generar una discriminación. Y muchas veces pensamos los sesgos de género tienen algo que ver en el proceso crediticio, sobre todo desde el punto de vista de las instituciones financieras, porque pues claramente existen procesos establecidos, procesos estandarizados. ¿Cómo es eso que los sesgos de género pueden tener algún tipo de afectación? Los estudios recientes, la literatura que se ha hecho reciente sobre la temática, demuestra de que sí, de que a pesar de que estamos hablando de un análisis crediticio, entre comillas, estandarizado, ese análisis puede estar distorsionado por, digamos, por nuestras mismas desviaciones al momento de hacer ese análisis. Y eso justamente se da porque cuando estamos analizando los datos, uno de los datos que analizamos al momento de dar un crédito es el sexo de la persona o de la empresa que está solicitando ese crédito, porque no solamente estamos hablando desde el punto de vista de personas naturales, sino también de personas jurídicas, que posteriormente pues ya veremos que también pueden tener alguna asignación dependiendo de quién sea, digamos, la persona que esté a cargo de esa empresa. ¿Y por qué traemos este tema a colación entre el BID y ALIDE? ¿Por qué creemos que es importante, sobre todo para ustedes como bancos de desarrollo, como instituciones financieras públicas? Evidentemente existen múltiples razones, pero nosotros acá queremos resaltar tres principales. Hay una primera que está relacionada con el ADN justamente de los bancos de desarrollo y es la conexión que existe entre los bancos de desarrollo o ese apellido justamente de desarrollo que tiene entre los temas de política pública y el desarrollo de un sistema financiero para poder tener un impacto desde el punto de vista económico y también social. Y luego también hay otro punto importante y es que vemos a los bancos de desarrollo en el tema de sesgos como agentes de cambio, si se quiere, como agentes catalizadores, para que justamente puedan tener un efecto multiplicador a aquellos que actúen o que fungen como ventanillas de segundo piso por medio justamente de las instituciones financieras con las que trabajan. Entonces, este rol sobre todo es muy importante para poder tener actividades, digamos, más proactivas sobre cómo los sesgos de género, cómo se pueden hacer experimentos para poder medir los sesgos de género y sobre todo acciones para mitigar los sesgos de género. Y luego un tercer punto, y es que evidencia también muestra de que el nicho o el mercado de la mujer como tomadora de crédito está siendo una oportunidad o está siendo un mercado rentable, el cual no está siendo aprovechado por el sistema financiero en la actualidad. Y también creemos que es una oportunidad para poder ver la diversidad y ver el potencial mercado que tendrían los bancos de desarrollo y que tendrían las instituciones financieras por medio de las cuales los bancos de desarrollo actúan para justamente poder capitalizar estas oportunidades y poder mejorar los temas de productividad e incluso también de innovación de las empresas de mujeres, ¿no? Y ahora, un poco para contextualizar en cómo se evidencian los sesgos de género en el otorgamiento a créditos de empresas de mujeres. Existen diferentes, múltiples tipos de sesgos. Hay más de 200 tipos de sesgos. Aquí les estamos mostrando unas agrupaciones simplificadas de 20 de estos tipos de sesgos dependiendo de los problemas que tratan de resolver. Sin embargo, yo les quiero compartir ejemplos de cómo 4 de estos tipos de sesgos se presentan
al momento de otorgar créditos a empresas de mujeres. Y acá voy a comenzar por el primero que ven resaltado arriba a la izquierda, y es el de insuficiente información. Al momento de que una empresa, por ejemplo, en donde la mujer sea la propietaria, se presenta a solicitar un crédito a una institución financiera, la institución financiera solicita, por ejemplo, estados financieros o solicita balances generales, y tal vez esa empresa no lo tiene, inmediatamente el sesgo que se presenta ante la agente de crédito que está evaluando esa empresa es: si no tiene esta información, significa que es una empresa que, por ejemplo, no tiene un track record o que no tiene experiencia en el sistema financiero, e inmediatamente a esa empresa se le cataloga o se le asocia con una empresa que de pronto puede que no sea productiva, por ejemplo. Entonces ahí inmediatamente se activa ese sesgo. Y acá también es importante considerar, y es que las mujeres, las empresas de mujeres en comparación con las de hombres, requieren, digamos, servicios no financieros que justamente puedan acompañar a mitigar estos sesgos, por ejemplo, programas para que puedan armar temas relacionados como presupuestos, o digamos para que puedan poder tener estructurado auditorías financieras, etcétera. Y acá también es importante el rol que a través de los bancos de desarrollo se pueda fungir. Otro punto muy importante también es el segundo que vemos a la izquierda, es el descuento hiperbólico, que básicamente hace referencia a sacrificar una ganancia más prolongada en el largo plazo por una ganancia inmediata que vamos a estar obteniendo en el futuro. ¿Y por qué mencionamos esto y por qué el descuento hiperbólico es importante al momento de ver los sesgos en las empresas de mujeres? Y es que porque también cifras, y más adelante en el panel, Rebecca Ruff de la Financial Alliance for Women podría compartirnos información sobre cómo también se ha demostrado de que en promedio las mujeres tienen menos mora que los hombres, que las mujeres tienen más productos financieros que los hombres, y que las mujeres también son más leales al momento de promocionar o al momento de recomendar sus productos financieros, si es que están satisfechas entre sus redes y entre sus grupos. Entonces, esto básicamente se refiere a que si no estamos, por ejemplo, dándole un crédito a una mujer, la oportunidad también o la ganancia que se está perdiendo en el largo plazo justamente por este buen comportamiento financiero y esas recomendaciones que la empresa de esta mujer podría hacer, es también algo a considerar. Otro punto también es la aversión a la pérdida. Sabemos, sobre todo por digamos, el doble rol que a la mujer se le ha impuesto, tanto en lo público como en lo privado, que las mujeres, al tener más responsabilidades, sobre todo con sus grupos familiares, por ejemplo, tienden a ser mucho más cuidadosas al momento de solicitar un crédito, pedir más información, asegurarse de que en efecto va a haber un flujo de caja que pueda, digamos, responder a ese crédito. Y también muchas veces esa aversión a la pérdida hace de que las mujeres mismas se autoexcluyan, o sea, es un sesgo de alguna forma impuesto también, porque vemos que de pronto no se cumplen con todas las características o con todas las condiciones, y existe, digamos, justamente esa autolimitante al momento de solicitar el crédito, por ejemplo. Y luego, por último, muy rápidamente, el efecto anclaje, en donde también lo que se ve es que automáticamente cuando pensamos en una empresa de mujer, de pronto se asocia con una empresa que tal vez no es productiva, una empresa joven, una empresa del sector de comercio, etcétera. Pero también lo que vemos es que las mujeres no son un grupo homogéneo. Hay muchos subnichos, y por eso también es importante poder entender las características y las necesidades de cada una de las empresas para justamente no caer en este sesgo del efecto anclaje, ¿no? Entonces, un poco con este contexto muy rápidamente, obviamente tenemos muchos más sesgos que también les atañen a las empresas de mujeres, y la conexión que esto tiene al momento de pedir un crédito, y es el tema de los sesgos de rendimiento, por ejemplo. Muchas veces la capacidad de las mujeres como empresaria no se valora al mismo nivel que aquellos que tienen los hombres. Y esto también se asocia a que de pronto una empresa, una mujer, va a ser menos rentable que aquella de los hombres. Esto vemos que también no es así. Más adelante vamos a ver algunas de las experiencias que se han hecho al momento, digamos, de contrastar mismos perfiles crediticio, y a pesar de cómo tener el mismo perfil crediticio, mismo nivel de ventas, las empresas de mujeres aún así, justamente por todos estos sesgos, no están accediendo de la misma manera a los créditos. Hay otro tema muy importante,
Y es acá justamente en donde se combinan los temas de género con los temas de sexo y es lo relacionado con el sesgo de maternidad, ¿no? Ese es el sesgo más importante al momento de hablar de financiamiento también, ya sea a empresas de mujeres o a mujeres como personas individuales. Y es que automáticamente se asocia de que va a haber menos compromiso en la práctica, justamente por, digamos, esta otra responsabilidad desde el punto de vista familiar o este otro rol desde el punto de vista familiar, pero en la práctica vemos que no es así, que justamente por esos más compromisos que hay, es más el esfuerzo que esas empresas hacen para poder cumplir, digamos, con esa otra cara que muchas veces también las dueñas de empresas pueden tener. Y luego un último punto, y es todo lo relacionado con los sesgos de afinidad, y es que muchas veces nos sentimos más cómodos con personas que son como nosotros. Y acá esto es importante para las empresas de mujeres justamente por lo que estaba hablando de que desde el punto de vista de los servicios no financieros, es importante que las instituciones financieras puedan brindar temas como servicios de mentoría, networking, etcétera, y que ese pool también esté disponible por parte de mujeres hacia mujeres. Y acá lo que vemos es que muchas veces también las redes de mentoría son, por ejemplo, hombres, porque tal vez tienen más experiencia que las mujeres quienes se postulan y que no existe como ese efecto espejo al momento de hacer ese par con una empresa de mujer. Entonces también es importante poder considerar estos sesgos que puedan generarse. Hay un tema también muy importante que tiene una vinculación muy estrecha con los sesgos de género y el tema de financiamiento, y es la agenda o poder contar con datos desagregados por sexo. Nosotros desde el BID tenemos una agenda muy nutrida en este frente. Hemos hecho ya cerca de 20 diagnósticos a diferentes bancos de desarrollo de la región con respecto a la capacidad para generar datos desagregados por sexo a nivel de empresas. Y obviamente con ciertas recomendaciones particulares. Y lo que vemos es que lo que muestran los datos cuando se tienen es que existen diferentes razones por las cuales una empresa de mujer no aplica crédito o digamos cuál es el contexto una vez que aplica crédito. Y lo que vemos es que cuando una empresa o una mujer no aplica crédito es porque ya sea que no lo necesita, porque tal vez tiene sus propios ahorros o porque quizás tiene acceso al crédito por medio de grupos de amistades, de familiares, etcétera. Pero también lo que vemos es que cuando no aplica crédito es porque no encuentra una oferta adecuada a sus necesidades. Y acá nuevamente me devuelvo a lo que comentaba de los temas del efecto también de espejo y también de los temas de afinidad, porque es importante poder contemplar las necesidades y cómo brindar productos adecuados para los nichos de empresas de mujeres. Y luego también hay otro tema que nuevamente se vincula a lo que hablaba de el sesgo de aversión al riesgo y es hay una autoexclusión por cuenta de anticipar el rechazo porque no se cumplen con todos los checks que de pronto vemos que el sistema financiero solicita, ¿no? Entonces esto también es importante poder entender los datos de cara a estas realidades que también se presentan con las empresas de mujeres. Y luego, cuando una empresa de mujer finalmente aplica crédito, ¿qué información podemos recopilar sobre por qué ese crédito es rechazado? ¿Desde qué punto los sesgos también justifican estos rechazos de crédito? Y creo que también la intervención que vamos a tener posteriormente en el caso de Chile va a ser importante de cómo ya se ha comprobado, digamos, las pérdidas que también tiene el sistema financiero por cuenta de los rechazos a raíz de los sesgos de género. Y esto un poco lo que nos hace pensar es que es necesario entender las restricciones que se presentan tanto desde el lado de la oferta como del lado de la demanda y también los términos y condiciones que también se están poniendo a las empresas de mujeres contrastadas con aquellas de hombres. Nuevamente, hay evidencia que ya se está comenzando a generar. Nosotros en el BID hace un par de años hicimos un estudio en Argentina, en empresas de hombres y en empresas de mujeres en Argentina, y lo que encontramos es que según esas encuestas que implementamos, un poco más del 20% de las empresas lideradas por mujeres estaba utilizando créditos bancarios para financiar sus inversiones
contrastado con cerca de un 43% en el caso de los hombres. Vemos que es una diferencia, digamos, de más del doble, y pues obviamente esto también pone muy en perspectiva de, pues, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para motivar que las empresas de mujeres puedan, que de pronto esa autoexclusión no se esté presentando y una mayor apertura por parte de las instituciones financieras. Hay un tema muy importante que también creemos que es importante comenzar a traerlo a colación, y es que no solamente se hablan de sesgos de género, sino que también hay diferentes tipos de sesgos que se presentan, y uno de esos sesgos es aquel relacionado con los sesgos derivados por los tonos de piel de las personas que se acercan a solicitar crédito, ¿no? Hay un estudio que nosotros también hicimos en el BID, en donde se tomó una muestra de microempresarios en 2 ciudades de Brasil, en Río de Janeiro y en Salvador de Bahía, y lo que se demostró es que aquellos microempresarios que tienen tonos de piel más oscuros, en comparación con los microempresarios blancos, recurren menos a las instituciones financieras, o sea, desde ya anticipan ese rechazo, como también lo estamos viendo para los temas de sesgos de género, demandan y obtienen crédito a menor volumen, pagan tasas mayores que aquellas personas que tienen tonos de piel más claros. Y algo también es que declara mayor incomodidad dentro de los mismos establecimientos bancarios, y también mayor dificultad en el acceso a los servicios financieros. ¿Y por qué también mencionamos esto? Porque no es solamente ver los sesgos de género, sino también los sesgos de género cruzado con todos estos, digamos, matices que estamos trayendo, ¿no? Con todos los temas de color de piel, por ejemplo, o también estamos hablando de temas de pueblos indígenas, o de pronto una mujer que tenga algún tipo de discapacidad, etcétera. Para ir cerrando ya y poder dar paso al panel, con este contexto seguramente se estarán pensando, bueno, ¿qué podemos hacer? Son sesgos inconscientes sobre los cuales podemos o no podemos actuar. Sí podemos actuar. Hay, digamos, también en la literatura varias prácticas, por así decirlo, que ya se están probando. Una primera de ellas está vinculada con cambiar prácticas y procedimientos. Hay un tema muy importante, y es poder perfeccionar los productos con enfoque de género para, desde los bancos de desarrollo, poder motivar la oferta de los bancos comerciales. Edgardo mencionaba algunos de ellos también en sus palabras de apertura, y también es importante que, por ejemplo, se puedan generar programas de garantías desde la banca de desarrollo para poder motivar, digamos, que los bancos o que las instituciones financieras puedan proveer estos créditos mitigando los temas de sesgos, ¿no? Hay otro tema también muy importante, y es la inteligencia de datos desagregados por sexo. Nosotros nos gusta mucho llevar esta bandera porque creemos que sin los datos no podemos medir, no podemos tener evidencia, y es importante poder hacer la desagregación de esa información para poder nuevamente tener intervenciones mucho más adecuadas. Otro punto es la exposición a contraestereotipos. Acá también es importante, por ejemplo, campañas testimoniales que se puedan hacer de empresas exitosas de mujeres, poder que los oficiales de crédito puedan conocer a profundidad los casos también de las MIPYMES de mujeres, para poder justamente quitar, digamos, esas ideas preconcebidas que se tienen, que pueden tener de las empresas de mujeres. Otro punto es poder hacer intervenciones pilotos. Nosotros desde el grupo BID, por medio de BID Invest, que es nuestra ventanilla privada, se han implementado diferentes instrumentos ya para 2 países en América Latina, para que los propios oficiales de crédito, las instituciones financieras, puedan identificar sus sesgos, desde una primera mirada, sesgos de género, y luego cómo esos sesgos de género tienen una implicación en solicitudes reales de crédito. Y luego también otro tema muy importante es poder hacer cálculos financieros diferenciados por sexo. Acá el caso que también desde la CNBB de México nos van a compartir sobre una regulación que justamente en este frente implementaron, es algo que creo que puede servir de mucha inspiración para todos los aquí presentes. Y luego, para cerrar, solamente recordarles de que así como hablamos de sexo y género, que son conceptos distintos, también hablamos de igualdad y equidad, y también cómo son conceptos distintos. Y es justamente en donde la igualdad, independientemente de la línea base de cada quien, brinda la misma solución para todas las personas.
Mientras que cuando hablamos de equidad es justamente brindar esa combinación que cada quien necesita para que pueda alcanzar ese nivel de desarrollo, ese mejor estándar de desarrollo. Y nosotros esto lo tenemos siempre de contexto porque también pensamos que un enfoque diferencial no necesariamente significa un enfoque preferencial. Y hasta aquí me gustaría dejarles estos mensajes como la parte introductoria de este webinar. Por supuesto, agradecerles y invitarlos a que puedan aprender y que puedan hacer muchas preguntas en el panel que sigue a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por los valiosos conceptos y aportes presentados. Seguidamente, damos la bienvenida a nuestro panel de hoy, Oportunidades de Política Pública en Sesgos de Género. La moderadora de esta mesa es la señora Rebecca Ruff, vicepresidenta ejecutiva del Financial Alliance for Women. Rebecca tiene más de 15 años de experiencia en la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres. Particularmente, ha liderado proyectos innovadores relacionados al análisis de datos con un enfoque de género. Actualmente, lidera las actividades de aprendizaje entre miembros y productos de investigación para la Alianza, un consorcio de instituciones financieras dedicadas a apoyar el empoderamiento económico de las mujeres. Rebecca, queda usted en la conducción. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias al BID y al IDE por la invitación de moderar este panel. Pues antes de empezar, quería comentarles un poquito, como Karina ya explicó muy detalladamente, existen muchos sesgos de género en nuestra sociedad y todo esto obviamente implica e impacta cómo proporcionamos servicios financieros. Pero estos sesgos también implican oportunidades y Karina también habló un poquito sobre este tema. Oportunidades de impulsar el desarrollo económico, oportunidades de cerrar las brechas de inclusión financiera para las mujeres y también oportunidades de negocios para las instituciones financieras. Y es en este último punto, en el enfoque primordial de la institución a quien yo represento, el Financial Alliance for Women. Somos una red de más de 75 instituciones financieras, todas con un enfoque de género en cómo proporcionar servicios financieros a nuestras clientas y también cómo apoyar a nuestras empleadas internamente. Como hemos escuchado durante todo este evento, los sesgos de género generan brechas de financiamiento y las vemos evidentes mundialmente, pero también en la región de Latinoamérica. Por ejemplo, los datos de Findex nos indican que las mujeres en la región tienen una probabilidad, tienen 21%, menos de probabilidad de obtener un préstamo de una institución financiera. Y sin embargo, también existe una oportunidad de mercado y un caso de negocio gigantesco. En Latinoamérica hay una demanda de financiamiento insatisfecha de más de 92 billones de dólares por parte de las micro y pequeñas y medianas empresas, según datos del IFC. Entonces, de un lado vemos que existe una oportunidad tan grande, pero al otro lado vemos también estas brechas. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho es ¿por qué? En general, la mayoría de la banca no ha desarrollado un enfoque de género, ya sea por falta de comprensión, que existen diferencias, por no saber cómo incorporar un enfoque de género o también por la falta de datos. Y es aquí en el que el tema de las políticas públicas puede realmente tener un gran impacto en los sistemas financieros, ya que podemos impulsar a que la banca comercial no solamente entienda estos sesgos, pero también desarrolle un enfoque intencional y haya más acción. Y esto puede tener varias formas, dependiendo del contexto, de las brechas, de las necesidades del sistema financiero. Y hoy tenemos realmente el gusto de tener a 3 líderes globales en este tema que nos darán diferentes enfoques de cómo lo han hecho sus propias instituciones. Antes de presentarles a mi primera panelista, me gustaría comentarles sobre una iniciativa que se llama el Women's Financial Inclusion Data Partnership, o WIFID, que es básicamente una asociación de instituciones internacionales enfocadas en mejorar los datos de género, de inclusión financiera de las mujeres. A esta asociación nos incorporamos nosotros, la Financial Alliance for Women, también BID Invest, el Banco Mundial, el IFC, quien veo que también está en esta sesión, también AFI, a quien veo también representadas de Malasia, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras.
Y empezamos esta asociación en el año 2014 porque todas estas instituciones creíamos, y todavía creemos, que la disponibilidad de datos desglosados por sexo es el primer paso que un país puede tomar para poder mejorar las brechas de género. Cuando empezamos la asociación existían muy pocos ejemplos de países que hayan incorporado un enfoque de género en las entidades supervisoras o que hayan desglosado datos de género. Y el primer caso que encontramos a nivel mundial, realmente solo encontramos un caso, fue el de Chile. Y realizamos un estudio de caso al cual ha sido reconocido a nivel mundial. Y hoy tenemos el gusto de tener a Nancy y a su equipo en este panel. Desde ahí la comisión y el equipo de Nancy han realizado un sinnúmero más de actividades y prioridades. Entonces, con eso me encantaría presentar a Nancy Silva Salas, quien es la directora general de estudios de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. Nancy ingresó a la CMF hace más de 8 años como directora de estudios. Bajo su dirección se han desarrollado los estudios y estadísticas de género. Ha liderado diversos proyectos de investigación y regulación y diversos proyectos asociados a fortalecer el proceso de resolución bancaria. Entonces, Nancy, la pregunta que me gustaría empezar este panel es cuando publicamos el estudio de caso, y creo que todavía es el caso ahora, la CMF era la única entidad supervisora en el mundo que había recopilado y publicado información del sistema financiero por más de 20 años. Ahí lo que vimos es una mina de oro. ¿Nos puedes comentar un poquito por qué ha sido la recopilación de datos desglosados por sexo una prioridad para la CMF? Gracias, Rebeca. Buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarnos a participar. El caso chileno en realidad es un caso de institucionalidad nacional. En 1991 se creó el Servicio Nacional de la Mujer, que ahora es el Ministerio de la Mujer, y en 2000 ya empezaron a levantar compromisos ministeriales de equidad de género, y la Superintendencia de Bancos en ese tiempo adscribió estos compromisos y el año 2001 empezó a divulgar información segregada por género. Una ventaja, si puedo llamarlo así, en Chile, es que todos los habitantes tienen un número único de identificación y todas las operaciones se registran con ese número único de identificación. Entonces, los bancos efectivamente no registran el sexo de los solicitantes, registran este número. Y nosotros con cruces de datos administrativos, con el servicio de registro civil, podemos identificar el género declarado por las personas. Empezamos en 2001, como les decía, fuimos aumentando la cobertura de los datos publicados y efectivamente ya llevamos más de 20 años de publicación de este informe. Solo para profundizar en que esto es un esfuerzo nacional, recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile está coordinando una subcomisión de estadísticas de género que reúne a todos los servicios públicos y coordina la producción de información por género a nivel nacional. De hecho, esto es súper interesante porque no solo hay datos de estadísticas por género financieras, también hay de salud, de victimización en el sistema judicial, hay un montón de información súper rica de explotar. Y hay una iniciativa reciente, esto está en pañales, de ampliar el concepto de género para incluir otras identificaciones por género que no solo sean hombre y mujer. Gracias, Nancy. En cuanto, digamos, ¿nos puedes dar quizá ideas sobre los aspectos más importantes del informe o qué tipo de conclusiones han podido detallar en los últimos informes? Bueno, la primera conclusión es algo que se mencionó antes: lo que no se mide no existe, o al revés, lo que se mide existe y se puede corregir. La última versión del informe mostró avances sostenidos en el cierre de brechas asociadas al uso de servicios financieros, que ha estado acompañado por políticas públicas, como el rol activo que ha tenido el Banco Estado en los programas de microcrédito o la provisión de cuenta RUT, que es un caso bien interesante de provisión de cuenta vista, muy fácil a toda la población en Chile. Y también cambios en las estrategias privadas, porque tienes un competidor importante que está mostrando rentabilidad en este segmento, entonces los privados también se interesan en atender a la población femenina. Mientras en 2002, por cada deudora mujer en la banca había 2 hombres, hoy la relación es 1 a 1.
Lo mismo ocurre con las cuentas de administración del efectivo. En 2002 también, por cada mujer adulta, 16% tenía acceso al crédito bancario. En el caso de los hombres era 29%. Hoy en día, hombres y mujeres, la tasa es cercana al 40%. De manera persistente, la deuda bancaria de las mujeres tiene un componente habitacional porcentualmente mayor que la de los hombres. Las mujeres se endeudan para comprar una vivienda familiar. La cartera con mayor brecha de género es la cartera comercial. Ahí vemos mayor diferenciación. La deuda de los hombres más que duplica a la de las mujeres y la brecha se acentúa a partir de los 35 años y crece con la edad. No obstante, en el experimento natural de la pandemia, vimos que los programas con subsidio del Estado, a través de FOGAP, FOGAIN y Corfo, las discriminaciones fueron bastante menores, precisamente porque había un garante estatal detrás de los deudores. La carga financiera de las mujeres es menor que la de los hombres. Las mujeres tienen un 13,6% versus 17,7% en los hombres en la mediana. El nivel de apalancamiento de las mujeres también es menor, 2,4 versus 3,9. Y también muestran un mejor comportamiento de pago, bien significativo. En los últimos 5 años, la diferencia de los non-performing loans de hombres y mujeres, las mujeres tienen un punto porcentual menos que los hombres. O sea, no es una diferencia menor, es una diferencia bien importante. Adicionalmente, las mujeres ahorran más que los hombres, tienen más cuentas en promedio, 1,7 versus 1,3 de los hombres, pero los saldos son menores, en torno al 80% de los saldos de los hombres. A pesar de todo lo anterior, si uno controla los créditos por monto y plazo, se observa que las mujeres pagan tasas mayores. En los créditos hipotecarios no hay mayor diferencia porque tienes la garantía del bien inmueble. En el caso de los créditos de consumo es bien significativo, 60 puntos bases más de tasa de interés. Y el gran factor diferenciador es el acceso al mercado laboral y las diferencias salariales. Al mismo trabajo, las mujeres ganan menos y el acceso es menor. Con la integración de la antigua Superintendencia de Bancos a lo que ahora es la Comisión para el Mercado Financiero, que supervisa el 75% de los activos del sistema financiero chileno, hemos empezado a cubrir también a otras industrias. Lo que hemos visto es que en las cooperativas de ahorro y crédito la proporción de deudoras mujeres es muy superior a la proporción que existe en la banca, en toda la categoría de productos. Las brechas de género han disminuido en el sector de administradoras de mutuos hipotecarios endosables, pero siguen siendo mayores a las del sector bancario. En un sector bien especial en Chile son los emisores de tarjeta de crédito no bancaria. La participación de las mujeres es súper importante, muy grande, mucho mayor a la de los hombres y no se observa ninguna distinción en los montos. Adicionalmente, la CMF emitió una normativa sobre medio ambiente, aspectos sociales y gobernanza interna de las empresas, y a partir de eso hemos extraído información y ahí se ve que la participación femenina en los directorios de las empresas listadas en bolsa ha aumentado lentamente en el tiempo, desde un 7% en 2015 a un poco más del 10% en 2020, pero sigue siendo sumamente bajita en comparación a los países de la OECD. Gracias, Nancy. Para mí está interesante ver no solamente esas tendencias, pero también la evolución, porque digamos, tenemos la información, ustedes tienen tantos años de información que realmente uno puede ver el progreso o no. Bueno, con eso me gustaría presentar el segundo caso, que es el de Chile, y tenemos a Socorro Vargas, directora general para el acceso a servicios financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Socorro cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de inclusión financiera y formó parte del PADMIR, uno de los programas de microfinanzas más importantes de México, y también ha trabajado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y bueno, como les comentaba, la CNBB fue uno también de los estudios de caso que desarrollamos, y el caso de México es muy interesante porque tienen una de las encuestas de demanda de servicios financieros más extensas que hemos visto en todo el mundo, y recientemente también han podido complementar eso con los datos del lado de la oferta. Entonces, Socorro, la pregunta para ti es, ¿cuál ha sido la experiencia de México en, primeramente, identificar las barreras de inclusión financiera para las mujeres, específicamente relacionados al tema de datos? Como vemos con Nancy, el tema ha sido bastante innovador y bastante interesante. Socorro. Hola, muchas gracias por la invitación al panel. Es un gusto participar y quisiera comentar en este caso la experiencia que hemos tenido
en la CNBV en la última década. México ha tenido un avance muy importante en la recabación de datos desagregados por sexo para el sistema financiero. La Comisión ha trabajado en construir información que antes no teníamos, tanto por parte de la demanda como de la oferta, para entender de mejor manera la magnitud del problema. Por el lado de la oferta ha sido a través de los reportes regulatorios que se solicitan a las instituciones que regulamos. Y al respecto quisiera mencionar que los reportes regulatorios publicados este año para las instituciones de crédito consideran la desagregación por sexo en el caso del otorgamiento de crédito, y desde 2016 se ha venido recopilando información desagregada para la captación. Estas desagregaciones por sexo se incorporaron en 2018 a las bases de datos que publicamos trimestralmente en la CNBV. No solamente queremos que esta información esté disponible para nuestro propio análisis, sino también para incrementar el acervo de información que está pública. En este sentido, seguimos con el afán de intentar que se transparente mayor información desagregada por parte de las instituciones. Y sabemos que aún tenemos pendiente, por ejemplo, divulgar información completa, desagregada, por el lado de las transacciones. Entonces, es un trabajo que es continuo y por medio de la información que recabamos en los informes regulatorios. Por el lado de la demanda, efectivamente, como mencionabas, se hace la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la ENIF, cuya primera edición fue en 2012 y ha tenido 4 levantamientos, el último en 2021, del cual se darán a conocer los resultados en las próximas semanas. La ENIF nos ha permitido conocer y analizar, desagregando por sexo, la tenencia y uso de cuentas, créditos, seguros y cuentas de ahorro para el retiro, así como incorporar a este análisis distintas condiciones sociodemográficas. Para nosotros es claro que la riqueza de información te permite definir los grupos de atención en los que podría tenerse una barrera de acceso. Por ejemplo, si hablamos únicamente en términos agregados de la tenencia de créditos para hombres y mujeres, sí hay una brecha a favor de los hombres. 33% de los hombres tendrían una tenencia de crédito en comparación de 29% de las mujeres. Mientras que si consideramos el universo de aquellos que tienen una preparación mayor a la licenciatura, la brecha se revierte a favor de las mujeres, 37% de las mujeres frente a 36% de los hombres. Lo que podría dar como lección que el mercado discrimina en contra del grupo con menor preparación, pero presumiblemente más contra las mujeres, y ese tipo de análisis es el que se utiliza para generar políticas delimitadas a grupos prioritarios de atención. De forma que podemos abordar barreras para diferentes grupos de mujeres, no considerando solo una categoría homogénea, sino que las mujeres pueden tener diferentes intersecciones que limitan su acceso a servicios financieros. En el caso de la población ocupada en el mercado formal, tampoco se observa una brecha significativa, digamos 50% mujeres frente a 52% de hombres. No obstante, en el mercado informal, la inclusión financiera de las mujeres sí muestra mayores rezagos, y recordemos que este grupo de atención es el más afectado económicamente por la pandemia. Esto nos muestra que no es un problema aislado el tema de la exclusión financiera, sino que la brecha en la inclusión financiera se intersecta con otros tipos de brechas derivados de las condiciones laborales, educativas, de salud, por ejemplo, y esto ya ha sido mostrado por diversos estudios sobre la inclusión financiera. Entonces, en ese sentido, sí ha sido un trabajo que se le ha dado mucho ímpetu en la última década, y que sí que tenemos interés en que se siga divulgando mayor información desagregada, porque es cierto, o sea, finalmente necesitas hacer evidente un problema, medirlo para poder diagnosticarlo y proponer soluciones al respecto. Gracias, Socorro, y totalmente de acuerdo ese tema de los diferentes segmentos y las necesidades. No somos un mercado homogéneo, las mujeres son diferentes segmentos, y los datos nos pueden ayudar, digamos, a realmente medir esas diferencias.
Y con eso me gustaría presentar a nuestra tercera panelista, Rosa Hernández, quien es la jefa de la Unidad de Género del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal. Rosa es licenciada en Comunicaciones y tiene extensa experiencia en temas de género, con diplomados en sensibilización en derechos de la mujer, en finanzas para no financieros, inclusión financiera, economía feminista y un posgrado en masculinidad, género y prevención de la violencia. El caso de Bandesal es también muy interesante porque Bandesal ha sido líder en este tema, no solamente de datos, pero realmente incorporar un enfoque de género a través de todo el banco. Y en el plan de acción de Bandesal se incluye la importancia de desglosar datos por sexo y particularmente han desarrollado una definición de pyme mujer. Rosa, ¿nos pudieras contar un poquito sobre el proceso de desglosar los datos? ¿Por qué fue importante desarrollar una definición consistente de pyme mujer? ¿Y cuáles fueron las consideraciones más importantes en este proceso? Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Rebeca. Quiero mencionar antes cómo inició todo el proceso con la llegada del presidente Juan Pablo Durán a Bandesal en junio del 2019. Prioriza en su administración la igualdad de género y la economía de la mujer, creando así la unidad de género con el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico, garantizando el acceso igualitario a los productos y servicios financieros que Bandesal ofrece a la sociedad salvadoreña. Dando cumplimiento con esto también al Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 5, ¿verdad? Se crea la unidad de género en el 2019 y se crea también el Comité de Igualdad y No Discriminación en el 2020 y en este mismo año se desarrolla una consultoría que tenía como fin obtener recomendaciones para la recolección, análisis y monitoreo de datos sobre empresas de mujeres. Durante el desarrollo de la consultoría en Bandesal fue interesante porque se descubrió que si bien era cierto que contábamos con una definición para empresas propiedad de mujeres, no era suficiente porque nada más era aplicable a nuestro programa Banca Mujer y no al resto de nuestros programas o líneas de financiamiento con las que cuenta Bandesal. Descubrimos que contábamos con la información para realizar el desglose de datos por sexo, pero no lo hacíamos y al no hacerlo perdíamos información valiosa, como por ejemplo la identificación de empresas lideradas por mujeres. Por tal motivo concluimos que era necesario realizar una nueva definición y decidimos actualizar también nuestra política de género e incorporar un criterio, el cual está definido en nuestra política institucional de la siguiente manera. La definición una persona jurídica cuya mayoría de capital accionario, que es el 51%, una o más mujeres y le pertenezca, a una o más mujeres y cuyo representante legal sea mujer. Y la definición número 2, que una persona jurídica en la cual una mujer sea propietaria del 20% o el 50% del capital accionario y una mujer ocupe el cargo de gerente general o al menos una mujer ocupe un cargo de alta gerencia. Con este criterio, ya implementando este criterio en nuestra política institucional de género, nuestras primeras acciones fue sostener reuniones con la gerencia de segundo piso y la gerencia de negocios de primer piso para que también fuera incorporado en las políticas de crédito. Consideramos que muy importante desarrollar esta definición consistente porque primero priorizamos a la mujer y visibilizamos la participación y el protagonismo que tienen ellas en la sociedad económica salvadoreña. En segundo lugar, para evitar cualquier tipo de confusión y que nuestro personal tuviera la claridad de cuáles son los criterios para definir a una empresa liderada por mujer. Ese fue el proceso como, en primer lugar, implementarlo en las políticas de crédito de Bandesal. Y de igual forma, la gerencia de negocios de segundo piso hace una jornada de capacitación con las instituciones financieras aliadas para que ellas también puedan incorporar el criterio.
Muchas gracias, Rosa. Y sí, eso definitivamente, ese proceso de definición es una manera también de sistematizar la prioridad de los datos de género y hacerlo de una manera integral. Voy a abrir a preguntas en varios minutos, así que si tienen preguntas para nuestras panelistas, por favor, las pueden poner en el chat y con gusto las podemos hacer. Antes de seguir con las preguntas, quería seguir una pregunta más para cada una. Para Nancy, yo sé que la CMF en el 2020, ustedes publicaron un estudio de discriminación de género en donde se demuestra que las solicitudes de las mujeres tienen un 15% menos de probabilidad de ser aprobadas. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre el estudio y cómo se comprueba que esto implica una discriminación real? El estudio fue desarrollado por académicos de la Universidad de Chile, algunas participantes del BID también, con el apoyo de la CMF y la Corporación Andina de Fomento. Fue un ejercicio empírico, es una encuesta con control. Y la pregunta era, cuando se evalúan solicitudes de préstamos entre hombres y mujeres similares, queríamos testear si había diferencia en las tasas de aprobación de los créditos de consumo. Era segmentado específicamente a créditos de consumo. Los resultados indicaron que la tasa de aprobación de las solicitudes realizadas por mujeres era casi un 15% más baja que la de los hombres. El trabajo examinó si esta discriminación se debía a fuentes estadísticas, que no supieran, por ejemplo, que las mujeres eran mejores pagadoras. Se hizo control sobre los ejecutivos, la muestra de ejecutivos estaba controlada también, entonces se hizo una muestra de prueba, y a algunos se les entregó información de la CMF que mostraba que las mujeres tenían un comportamiento de pago mejor, y esto no cambió los resultados. Los resultados indican que el tratamiento es ineficaz en reducir las brechas de aprobación a favor de los hombres, y esto sugiere una discriminación que los autores llamaron por gusto, por afinidad, dijo Karina, ¿cierto? Se sienten más cómodos trabajando con clientes mujeres. Hombres. Al profundizar sobre los orígenes de esta discriminación, se encuentra que esto es realizado principalmente por ejecutivos de cuenta que son hombres y que prefieren tener clientes hombres. La investigación también muestra que esta discriminación disminuye a medida que el monto del préstamo aumenta, o sea, a clientes con menor ingreso es menos importante cuál es su género. Y a nivel de industria, la discriminación de género tendría un costo de cerca de $35 millones al año. O sea, impacta sobre la rentabilidad de los propios bancos. Hubo revisiones posteriores de este ejercicio que publicaron los autores y corrigen un poco a la baja los números que acabo de dar, pero siguen siendo estadísticamente significativos. ¿Cuál es el impacto sobre la banca de desarrollo? Bueno, no es directo porque el ejercicio está hecho para créditos de consumo y no necesariamente tenían fines productivos, pero claramente sí se puede extrapolar porque hay una pérdida de utilidades para la banca por este sesgo conductual. No está basado en información concreta, es solo el gusto, la preferencia de los ejecutivos de cuentas de otorgar crédito a clientes que les son más afines, en este caso de hombres hacia hombres. Uno podría pensar entonces que esto se corrige digitalizando los procesos o implementando APIs. Bueno, depende, esto también se dijo antes, depende de los datos que alimenten los algoritmos. Y los datos ya tienen sesgos, porque llevamos muchos años de historia con discriminación por género. Entonces los datos van a estar sesgados y si no se hacen correcciones explícitas, vamos a seguir alimentando con el otorgamiento de crédito sesgado, aunque la variable género esté oculta en la información. Sí, Nancy, yo creo que esto es un estudio muy interesante porque muchas veces las instituciones financieras quizás no queremos aceptar que hay algún tipo de discriminación. Es muy difícil decir nosotros discriminamos. Sin embargo, con un estudio de una tercera parte, de un académico, nos puede muchas veces ver estos sesgos inconscientes que muchas veces quizás no los tenemos en cuenta y así podemos realizar, poder tratar de resolver el problema, ¿no? Pero, si puedo contar algo más, la primera reacción de la banca no fue muy positiva. Se enojaron cuando publicamos este estudio. Pero a medida que pasa el tiempo hemos visto el cambio de actitud y cómo empiezan a valorar esta información y a tomarlo en cuenta en sus diseños de productos.
Sí, yo creo que la concientización ahí también es tan importante porque sabemos que todos tenemos sesgos. No somos, digamos, no podemos, como se dice en inglés, point fingers y hablarlo de una manera productiva de cómo podemos trabajar juntos como la banca. Yo creo que es la mejor forma, pero sí, es un estudio muy interesante y creo que lo están poniendo en el chat para ustedes también. Quería dirigirme a Socorro para quizá ir un poco más allá de los datos y hablar más generalmente sobre las iniciativas de política pública que ustedes están instrumentando en la CNBV. Y es muy interesante, como comentaba Karina, este nuevo marco regulatorio que ustedes han desarrollado hace 6 meses en el que van a requerir previsiones diferenciadas. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre estas nuevas modificaciones? Sí. Por un lado, lo que está tratando de hacer México desde la regulación, porque al menos en el caso de la CNBV, tendríamos por un lado el brazo de la política pública y por el otro también el de la regulación. Por el lado de la política pública, lo que estamos tratando de hacer es articular esfuerzos por medio de la Política Nacional de Inclusión Financiera y también en la conformación de un comité interinstitucional con gremios, de forma de que se pueda trabajar conjuntamente con las entidades financieras. Es muy importante para nosotros como el que en este tema es tan complejo que necesitamos ir a la par con diferentes tipos de actores y de una forma articulada. Entonces, al menos de este comité, que se va a publicar próximamente, uno de los primeros diagnósticos que se elaboraron en ese marco, sí se ha intentado también ver por un lado el liderazgo de las mujeres en el sector financiero, también las políticas y prácticas que están implementando al interior las propias instituciones, y por último, la oferta de productos enfocados hacia las mujeres. Como CNBV tenemos un interés de que se fomente la inclusión financiera con perspectiva de género y que los productos y servicios financieros incorporen la perspectiva de género. Ahora, por el lado de la regulación, como tú comentas, se impulsó en julio del año pasado una modificación que incorpora el comportamiento que han mostrado las mujeres de que tienen un menor riesgo de incumplimiento ante los créditos. Entonces, el interés de esta regulación es que este comportamiento se refleje en la medición del riesgo de crédito de las instituciones financieras con el objetivo de que se otorgue más crédito y en mejores condiciones a las mujeres. La intención es que las instituciones lo incorporen a sus modelos. ¿Cómo se hizo? Bueno, estuvo enfocado en la emisión de ajustes sobre el cálculo de reservas en los créditos otorgados para mujeres, de forma que se hizo que fuera menos costoso para un banco, por ejemplo, darle un crédito a una mujer que tiene un buen historial crediticio, con el objetivo de que ese menor costo se transfiera a las usuarias finales. Ahora, debe precisarse que el trabajo que involucra el implementar una regulación que busca mejoras a las condiciones de un grupo específico es que se tiene que dar monitoreo y evaluar qué esté sucediendo. Entonces, en ese estatus nos encontramos. Y como institución queremos seguir analizando continuamente cómo utilizar el marco normativo para impactar positivamente en la participación de las mujeres, en la mejora de sus condiciones. Sí, es un caso muy interesante, Socorro, que creo que todos vamos a estar pendientes y ver cómo sigue, porque realmente yo a nivel mundial yo he visto que en toda institución, todo mercado, la mora es siempre más baja. Entonces yo creo que puede ser algo interesante que espero podamos todos aprender sobre lo que están haciendo en México. Bueno, vamos del caso de Chile, que es transparencia, a México, en el que hemos visto cambios a la regulación. Y me gustaría enfocarme en El Salvador, en el que Bandesal también se ha enfocado a capacitar no solamente a su personal sobre los sesgos de género con el apoyo del BID, sino también ha organizado sesiones de trabajo y capacitaciones dirigidas hacia las instituciones financieras.
Rosa, ¿nos puedes comentar un poquito sobre por qué decidieron, digamos, implementar este tipo de capacitaciones? ¿Cuáles han sido los resultados y qué tipo de información han podido recopilar en cuanto a la diversidad interna de la banca? Ok, sí, consideramos necesario que nuestro personal se sensibilizara y se concientizara respecto a la existencia de diferencias en el trato hacia la clientela. La idea era que nuestro personal y el personal de las instituciones intermediarias financieras lograran reconocer que, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer realizan una solicitud de crédito, en ocasiones se les da más importancia a la solicitud realizada por el hombre que a la mujer. Y todo puede suceder en un plano inconsciente. Y sucede que aunque ambos tengan características similares o muchas veces iguales, siempre es más favorecido el hombre y es producto de los sesgos de género, tal vez inconsciente. Del ejemplo anterior, la importancia de contrarrestar los sesgos en el personal que realiza los créditos, tanto en el Bandesal como en las instituciones aliadas, se decidió capacitar, como tú ya lo decías, con el apoyo del BID al personal de Bandesal, en primer lugar, a las direcciones, gerencias, jefaturas y coordinaciones, porque pues, de ahí se desglosa todo. Y en segundo lugar, a los ejecutivos de crédito de Bandesal. También se capacitó con este mismo tema en 2 ocasiones a las instituciones financieras aliadas, en donde tuvimos una participación de 42 instituciones aliadas a Bandesal. De estas quizás en una habían grupos de hasta 20 personas recibiendo el taller, y los resultados y el impacto de estas iniciativas fueron bastante favorables, porque tenemos una línea, de hecho, del BID, que en conjunto con el BID, que hasta la fecha ya llevamos una colocación de 7 millones, o sea, y la acabamos de lanzar. Entonces, se puede ver ahí la diferencia, ¿verdad? De que haber recibido el taller de sesgo a no haberlo recibido, porque también tenemos una línea de crédito que también la tiene segundo piso, que es la de banca mujer, que teníamos antes de estos talleres una baja, una deficiencia. Y ahorita sí, lo que hemos logrado ha sido un impacto de verdad un resultado bastante bueno. Uy, perdón, muchísimas gracias, Rosa. Veo que hay bastantes preguntas en el chat, así que ¿por qué no abrimos y sigan poniendo sus preguntas? La primera pregunta que veo de Juan Pablo es una pregunta muy interesante que dice que muchas veces las asesoras mujeres le niegan más crédito a las mujeres que los asesores hombres. Y esta situación refleja que las mujeres también discriminan a las mujeres, que es totalmente verdad. ¿Cómo abordar este problema? No sé, Nancy, si en su estudio ustedes vieron este tipo de discriminación o de sesgos dentro del estudio. En realidad, yo sé que existe esa discriminación, pero en el estudio no se observa. Las ejecutivas mujeres tendían a ser más equitativas en sus preferencias. La razón por la que los hombres discriminaban a las clientas mujeres era porque hacían más preguntas o reclamaban más. Curioso. Por requerir más información eran discriminadas, no por otras variables. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, hay que fiscalizar, porque la normativa en general requiere el uso de variables objetivas y no discriminatorias. Y la evaluación de riesgo de crédito debe estar basada en capacidad de pago, no en otra cosa. Entonces, si tienes un hombre o una mujer que tienen la misma renta, la misma capacidad de pago, debiera ser irrelevante el hecho de su condición por género. Sí, nosotros hemos visto en otras partes del mundo que definitivamente se ve esta discriminación de mujeres también, y es, digamos, sesgos inconscientes que los tenemos que entender y tratar de resolver, ¿no? Veo otra pregunta en cuanto a las lecciones aprendidas en la región para poder replicar el empoderamiento de la mujer en los créditos, falta de capacitación de la banca, organización legal. Socorro, no sé si tú quieras hablar un poquito más sobre qué ves tú de lecciones aprendidas, sobre todo de CNBB, y cómo ustedes lo han tomado desde su lado. Desde nuestro lado, que es clave, recabar información desagregada y tratar que
se revele la información por parte de las entidades. Ya teniendo esta información, el que se generen análisis que sean pertinentes y que pueda dar fundamentación tanto a la política pública como a la regulación. Y también que el monitoreo y evaluación son componentes necesarios, ¿no? Sobre todo en este tipo de problemas que, como yo he dicho antes, pues tiene una cierta complejidad y es importante como país el impulsar en que estas brechas se vayan disminuyendo. Veo otra pregunta de María Victoria, muy interesante, que habla sobre la orientación que la banca de desarrollo puede hacer hacia las instituciones financieras para incluir criterios de inclusión para mujeres y cuáles son las mejores estrategias para promover esta orientación. Rosa, yo creo que con tu experiencia en promover estos temas, ¿cómo lo ves tú y cuáles serían, digamos, también las lecciones aprendidas que pudieras compartir con María Victoria? ¿Te tenemos, Rosa? Estás en mute. Perdón, sí tuve problemas ahorita de conexión. Me comentabas que sí ¿cuáles son las mejores estrategias para promover estas orientaciones? Algo así, ¿verdad? Sí, las orientaciones hacia las instituciones intermediarias. En nuestro caso, el implementar este criterio ha sido súper bueno porque, como lo mencionaba, no teníamos claro cuáles eran las empresas lideradas por mujeres. Entonces, desagregar hoy los datos y implementando a través de la implementación de este criterio, ya podemos identificar cuántas mujeres son dueñas de empresas y quizás, bueno, sí tenemos como una dirección de estadísticas, pero no nos daba estos resultados que realmente necesitábamos. En cambio, hoy con esta definición implementada en nuestra política y en la política de crédito de Bandesal y de las instituciones financieras, ya podemos definir y ir a estadísticas y preguntar, vaya, ¿cuántas mujeres son las dueñas de empresas a través de este criterio? Gracias, Rosa. Hay una pregunta muy interesante de Ana que dice, ¿qué incentivos utilizaron para promover la participación de la banca en este tipo de iniciativas? Y aquí quizá pudiéramos contrastar la experiencia de Chile con la experiencia de México, en la que quizás, Socorro, puedes hablar un poquito sobre México, en la que ustedes han, digamos, adaptado políticas y han visto la necesidad de hacer este tipo de adaptación. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre México? Sí, nosotros lo que hemos visto en principio, es la necesidad de hacer sinergia y coordinarnos también con el sector de las entidades financieras. Sí desde el gobierno nosotros podemos fomentar, pero en realidad tienen que ser esfuerzos coordinados. Y por ese lado también no es unidireccional, o sea, en un sentido, ahora que se está haciendo el comité, la incorporación es para que podamos tener acciones conjuntas y compromisos, y después también se puede hacer todo el seguimiento por parte de las metas y acciones que sean necesarias. Entonces, no es una cuestión de se lanza una vez y se deja, sino tiene que tener un seguimiento continuo y estructurado por medio, bueno, nosotros lo que hicimos fue estructurar una política nacional de inclusión financiera también. Y Nancy, del lado de Chile, ¿nos puedes comentar cómo incentivan ustedes, digamos, a la banca sin, digamos, hacer ningún tipo de cambios a las regulaciones? La divulgación de información es sumamente útil en ese sentido. De hecho, a veces hemos divulgado información a nivel de bancos y eso es súper útil porque compiten entre ellos. Si se dan cuenta de que hay alguien que tiene un porcentaje de inclusión mayor, entonces los otros quieren verse bonitos en la foto también y aumentar su inclusión.
como les contaba antes, la irrupción de Banco Estado con las políticas pro mujer en los segmentos de pyme, con la inclusión a través de la cuenta RUT, ha hecho que otros bancos repliquen estas estrategias y empiecen a participar de los mercados también. De verdad es muy importante visibilizar la información, porque hay cosas como todas las que han salido acá, ¿cierto? Que las mujeres también tienen un sesgo pro mujer. De hecho, estaba pensando, en la encuesta había un sesgo pro hombre también en las mujeres. Eso debe tener que ver con la idiosincrasia de cada país. Si estas cosas no se miden y no se ponen a la luz, es súper difícil de corregir porque están a nivel de prejuicio. Cuando se ponen a la luz, se pueden tomar acciones. Y como les decía, este estudio que se hizo con un grupo académico sobre discriminación a la hora de otorgamiento de créditos, a los bancos les cayó súper mal. La reacción inicial fue cómo el supervisor bancario se presta a hacer estos juicios. Y es un estudio estadístico súper serio que está publicado en una revista científica súper seria. Una vez que pasa el bochorno de la primera reacción, te empiezas a hacer preguntas y es como, pucha, en realidad sí estamos perdiendo dinero por estos factores que no habíamos identificado. Era parte del prejuicio, pero no los habíamos revelado y no nos habíamos dado cuenta de que había pérdidas monetarias asociadas a esto. Entonces, es súper interesante tomar acciones normativas directas, pero también es súper interesante poner en la luz la información que refleja estas brechas, de manera que todos, el sector público y el privado, podamos cerrarlas. Y bueno, sé que desafortunadamente estamos cortos de tiempo, así que les pido disculpas, no vamos a poder responder todas sus preguntas. Quizá nuestras panelistas pueden también responder en el chat. Quiero terminar con una última pregunta, 30 segundos cada una, para las instituciones o los bancos de desarrollo que recién están empezando. ¿Qué es una recomendación que le darían a esa institución? ¿Cómo empezar en digamos, para poder incorporar este tema de género en sus instituciones? Quizá empiezo con Rosa en 30 segundos. Para mí es crear una política de igualdad de género, eso es lo esencial, lo principal, porque de ahí se acopla todo lo demás. Eso, para mí. Y su plan de acción, la política. Por supuesto. Y un plan de acción. Socorro, ¿cuál es tu recomendación? En nuestro caso, pues una recomendación además de lo de la política, que si es necesario para integrar los esfuerzos, pues también continuar con la difusión de más información y con ello transparentar y dar a conocer el estado actual de las brechas de género, ¿no? Tener ambas cosas, impulsar desde el lado de la regulación y también incentivar a las instituciones a reducir las posibles brechas a través de la transparencia y otro tipo de esfuerzos. Es como por varios frentes. ¿Y Nancy? Levanten información de manera intencionada, desde el principio. Bueno, ahí la tienen, política de género, difusión de la información y levanten la información intencionalmente. Muchísimas gracias a mis excelentes panelistas, gracias a ustedes por todas las preguntas y gracias al BID y al IDE por la invitación. Andrea. Agradecemos nuevamente a la moderadora por la excelente conducción, a nuestras distinguidas expositoras por sus valiosas presentaciones y a todos ustedes por su participación, sus preguntas y sus comentarios que sin duda enriquecieron este panel. Continuando con la programación, el señor Romy Calderón, jefe de estudios económicos de ALIDE, nos presentará una encuesta titulada Financiamiento a mujeres en la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe. Adelante, Romy. Muchas gracias. Bueno, la verdad que después de haber escuchado las presentaciones del panel, uno se queda gratamente impresionado de las cosas que hay y de lo que se puede hacer. Hay una cosa que antes de comentar de la encuesta, todos quizás, o la gran parte de ustedes recuerdan a Peter Drucker, que decía que en una organización la cultura es más importante que la estrategia, y acá se ven muchos elementos que tienen que ver con la cultura de las organizaciones y el país. Yendo a la encuesta propiamente, no voy a presentar toda la encuesta, seré breve, lo que sí comentar cuál es el objetivo de la encuesta. Una es justamente algo que acá se ha tocado, es tener un conocimiento, información básica, una percepción de cómo están las instituciones financieras en lo que es
sobre todo los bancos de desarrollo, que es donde ALIDE anda más enfocado junto con el BID en esta parte, pero es abierto a todas las instituciones. Conocer cómo estamos en el tema de financiamiento y apoyo a mujeres. Todo lo que tiene que ver con este aspecto que hoy se ha comentado. Segundo, poder ver las diferentes iniciativas que hay, los productos o aquellas cosas que puedan interesarles y que de alguna manera tanto ALIDE como el BID podamos ayudarle. ¿Para qué nos va a servir la información de estas encuestas? Bueno, por un lado vamos obviamente a tocar algo o hacer algo que ahí se estaba comentando en los chats, en los mensajes de los chats, y tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Obviamente vamos a desarrollar un programa conjunto para todo lo que tiene que ver tanto la formación, la capacitación, intercambio de conocimientos, de experiencias, pasantías, reuniones como estas, en fin, una serie de cosas que hay en conjunto, y también por parte del BID en diseñar algunos productos o programas de financiamiento para canalizar recursos y que eventualmente los bancos puedan canalizarlo al segmento de mujeres. Otro aspecto, bueno, obviamente con fines estadísticos para efectos de los análisis que tengamos que hacer una publicación que recoja todos estos resultados junto con otros temas y otros aspectos relacionados con el enfoque de género. ¿Qué puntos claves tiene esta encuesta? Uno, lo que ya se tocó es ver qué bancos o qué instituciones ya cuentan con una política o una estrategia institucional de género, y de no tenerla, justamente ahí estamos nosotros para poderlos apoyar, hacer el nexo con otros bancos de desarrollo o con otras instituciones financieras que lo tengan y de alguna manera puedan acortar el camino que ya otros han transitado. Otro aspecto que considera la encuesta que tratamos de captar ahí es que programas de financiamiento, productos o apoyos tienen ya para mujeres. Si hay una definición, lo que comentaban antes de Fandesal, tener claramente definido qué es una empresa de mujeres, cuáles son los parámetros para medirlo y ese tipo de cosas. Información de cómo lo han segmentado, qué parámetros o criterios utilizan, si cuentan con datos desagregados, en fin, todo lo que tiene que ver con la información. El otro aspecto tiene que ver con los servicios no financieros, porque ya sabemos desde el punto de vista de la banca de desarrollo lo importante que es el paquete completo, servicios financieros y no financieros. Es una cuestión fundamental que los años en los bancos de desarrollo han mostrado que es vital. Luego, poderlos ayudar en lo que es el relacionamiento internacional o nacional, y si ustedes tienen algún tipo de conexión ya fuera o dentro del país, o si no, nosotros y juntamente con el BID podemos ayudarlos. Y por último está cómo están en fortalecimiento de capacidades a través de su personal en este tema. Entonces ahí es donde nosotros también entramos para poderles apoyar. Esos son aspectos centrales que considera la encuesta. Un poquito basándome en los datos que han mencionado ustedes, y esto aquí es para picarlos un poco a las mujeres. Se dice que las mujeres son, y los estudios así lo demuestran, que son cumplidoras, que mejor que los hombres. Bueno, esperamos que ahora esta encuesta también tenga un alto porcentaje de instituciones que contesten, porque ustedes, las mujeres, van a ser los que nos van a apoyar ahí, ¿no? Así que la pelota se la dejo en su cancha para que nos puedan responder la encuesta que les haremos llegar en los próximos días. Y por último, mencionar un par de cosas que tienen que ver con ALIDE. Nosotros organizamos un concurso de buenas prácticas todos los años que se llama los premios ALIDE, y este año hemos incorporado una categoría que se llama apoyo a mujeres emprendedoras, y esperamos que las instituciones miembros de ALIDE puedan aplicar con sus programas a esa categoría. Por último, también comentarles que en nuestra próxima asamblea, que es del 18 al 20 de mayo en Curazao, va a haber un panel especial sobre lo que es apoyo a mujeres y todo lo que tiene que ver con género, así que esperamos también contar con ustedes en esa oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Romy. Y nuevamente les recordamos que el enlace para acceder a la encuesta se encuentra en el chat de Zoom, y además en los próximos días se les estará enviando por correo electrónico, agradeciéndoles puedan contestarla. De este modo estamos llegando ya al final de este evento e invitamos a la señora Karina Azar a dirigirnos las palabras de cierre. Karina, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Andrea.
obviamente agradecerles a todos y a todas por su asistencia y sobre todo también a nuestras panelistas que nos estuvieron acompañando en la sesión de hoy. Solamente unos mensajes de cierre y como conclusión del panel, la importancia de, por supuesto, ver los datos desagregados por sexo para una agenda de inclusión financiera de los países. Importante también considerar, por ejemplo, de la experiencia que nos estuvo compartiendo la CMF de Chile, la trayectoria y la colaboración también interinstitucional, en este caso con el Instituto Nacional de Mujeres y también el Instituto Nacional de Estadísticas, y sobre todo también poder realizar experimentos o estudios desde el punto de vista estadístico que pueda, digamos, también comprobar todo el tema de discriminación basada en gusto, de sesgos de género. Otra experiencia también muy importante que podemos extraer en este caso de México es la importancia de los datos desde las dos puntas, no solamente de los datos de la oferta, sino también de un punto de vista desde los datos de la demanda, en este caso de las encuestas nacionales de inclusión financiera que se realizan en el país y que pueden también, digamos, comprobar algunas hipótesis relacionadas con niveles de escolaridad y de cómo a raíz o a medida que hay más escolaridad en el segmento de las mujeres, la brecha se revierte a favor de ellas. Y también, por ejemplo, poder realizar correcciones desde el punto de vista regulatorios, en este caso también modificaciones regulatorias que contemplan el mejor comportamiento financiero de las mujeres para los mecanismos de cálculos de reserva de las instituciones financieras. Y el nutrido caso también, por supuesto, de Bandesal, en donde se inicia por el ejercicio de los datos desagregados, no solamente para el programa específico que tenían de Banca Mujer, sino que también fue extrapolado a toda la cartera. Y más importante, poder trabajar en la definición de lo que es una empresa de mujer, una definición holística, que no solamente vea temas de propiedad, sino también temas de liderazgo. La importancia también de poder trabajar, construir políticas institucionales, políticas de créditos, planes de acciones de género. Y otro punto también es hacer hincapié en la sensibilización no solamente interna de los bancos de desarrollo, sino también a las instituciones financieras con lo que el Banco de Desarrollo trabaja. Es un poco como mensajes principales del panel que estuvimos teniendo en la mañana de hoy. Nuevamente agradecerles a todos y todas por su asistencia y esperamos verlos en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Y antes de finalizar, les pedimos a todos que se queden unos minutos para poder tomar una foto grupal. También les pedimos un poco de paciencia. Estaremos ascendiéndolos como panelistas y de esta forma puedan acceder a sus cámaras y poder tomar la foto. Gracias. Muy bien, les pedimos a todos que vayan encendiendo sus cámaras para tomar las fotos. Muchas gracias, por favor sonrían. Vamos a empezar con las fotos. Una foto más y terminamos. Listo, muchas gracias a todos por su participación y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Gracias.